Creo que es importante cuando hablamos de cambio climático también entender que hablamos de crisis climática. Muchas veces este concepto de cambio simplemente pareciera que algo está pasando, pero que no tiene responsables. Y la crisis climática tiene responsables y estas responsabilidades son diferenciadas. Y casi podríamos decir que estas responsabilidades se enfocan y su causa está en un grupo particular de personas y al resto de la población nos toca finalmente vivenciar estas consecuencias. La caracterización de la etapa actual de la Tierra, en esta idea de antropoceno, en su versión ya bastante estudiada, ¿no? esta idea de que el ser humano está modificando el medio a un nivel incontrolable, inmedible en el hoy, nos hace que las cifras o las proyecciones cada vez están más cerca, incluso son peores, ¿no? Lo que la ciencia predecía de aquí al 2030 está cada vez más cerca y a la vez es más alarmante, ¿no? Entonces, en la realidad concreta, independiente de cuál sea la causa, lo que estamos viviendo es una inestabilidad nunca antes vista de todos los ecosistemas a raíz del alza de las temperaturas del globo completo. Bueno, en términos de la crisis climática está ya contrastado que nos encontramos en una situación bastante compleja, ¿no? En la que en general el clima ha cambiado y lo que ha ocurrido es que se generan más fenómenos extremos asociados a altas temperaturas, asociadas a grandes eventos de precipitación que de alguna forma causan un impacto, ¿no? Sobre las comunidades. Entonces, ahora este año ha sido el año más registrado más caluroso en la historia de la Tierra y desde que se lleva este monitoreo. Entonces ya nos hemos dado cuenta de que las temperaturas están muy por encima de lo que se pronosticaba un año atrás, 2 años atrás, ¿no? En nuestro caso hemos tenido ahora esta situación de dominancia con el Niño, donde se han producido lluvias de normales, ¿verdad? Porque en nuestra parte del país, en Concepción, en Biobío, han estado dentro de la normalidad de los últimos 30 años, no así más al norte, donde ha habido precipitaciones más altas con respecto a esa normalidad, pero hemos tenido mucha precipitación, entonces hay gran desarrollo de la vegetación, hay mayor disponibilidad de combustible y la previsión es que ahora en verano tengamos periodos de temperaturas máximas atípicos, ¿no? Tengamos olas de calor, tengamos en general temperaturas más altas y eso genera un posible problema. La crisis climática en mi territorio se ve súper fuerte porque, bueno, dado a estos incendios forestales que se producen, mega incendios, porque como estamos rodeados de forestales son mega incendios, y a este cambio climático se ve también mucho en los cultivos. Ya las flores no florecen en la época que tiene que estar. Hay veces que los cultivos se adelantan o se atrasan. Quillón es una comuna agrícola en donde su principal ingreso económico es el tema agrícola, ya sea uva, cereza, tomate, ese tipo de cosas, en donde el cambio climático ha afectado directamente a la producción, disminuyendo la producción, alterando el producto también. De otra manera también de la crisis climática que se ve en el territorio es en temporada de verano, gracias a los incendios que no tenemos bosque nativo, no tenemos bosques que retengan la humedad en el territorio, por ende estamos soportando 40 o sobre más grados de calor. Y eso se ve súper afectado porque genera sequía, las napas de agua se están secando y estas napas de agua también se secan por el extractivismo verde, por las forestales que acaparan los terrenos que podrían ser ocupados perfectamente para cultivo agrícola. Por ejemplo, allá en la zona el tema de la escasez de agua ya es un tema que está hace bastante tiempo. Han habido bastantes denuncias respecto a eso, se han hecho denuncias públicas, en general a toda la comunidad, partiendo de la vida mapuche, en el Moñén mapuche, como también en la vida de los animales. ¿Ya? Los animales se están muriendo, las abejas, ya producto de distintas estas olas de calor también se están muriendo, por tanto esa vida afecta una cadena de vida en realidad. Desafortunadamente, claro, gracias a la crisis climática que existe, que está habiendo las mismas alzas de temperatura, da a entender que la desertificación va aumentando a nivel escala, ya no es cada ciertos periodos, sino que a nivel escala la crisis de las cuencas hídricas, el estrés también hídrico se está haciendo notar, obviamente ya en la 4ª región y está bajando en la 5ª, y
Y ese es un temor, es un temor. Uno dice, bueno, estamos en la quinta región, estamos cerca de una zona costera y sin embargo tenemos estas complejidades, ¿cierto?, de agua. Uno dice, ¿cómo podemos tener complejidades? Sí, porque al final todas estas riquezas de agua dulce se van al modelo empresarial. Es muy poco el porcentaje que hace uso la sociedad y se nos da culpa a nosotros como sociedad que somos los que ocupamos más cantidad de volumen de agua y no es así. Bueno, nosotros como comunidades originarias, ¿no es cierto?, como pueblo milenario, sabemos que nuestro pueblo se ha desarrollado por miles de años en la nación del Calantay en torno al agua. Eso es sabido por todos. Y eso implica, ¿no es cierto?, que nosotros constantemente, obviamente para vivir, para hacer nuestra agricultura, nuestra ceremonia, nuestra forma de vida, necesitamos el agua. Lo que hemos evidenciado con respecto al cambio climático, que el cambio climático hace 10 años, ¿no es cierto?, estaba en las revistas, en los cómics, ahora se instala como una realidad. Y lo que está pasando particularmente que sabemos que este cambio climático, como fue hace 8.000 años, que donde ese cambio climático es generado por la Pachamama, por la tierra, ¿no es cierto?, ahora este cambio climático es generado por el hombre. Y esto está afectando profundamente en todos los sectores del país y a nivel mundial. Están haciendo, ¿no es cierto?, secando algunos ríos, ríos que tenían un caudal más o menos considerable, se están bajando los niveles. Salar de Atacama, para qué decir, aparte de la destrucción que está haciendo, también está evidenciando una baja en sus niveles de agua. También hemos evidenciado, ¿no es cierto?, que el tema en el territorio que nosotros sabemos estamos acostumbrados a una calor extrema, pero ahora ya es una calor que supera muchas vivencias que nosotros no habíamos tenido, no lo conocíamos, o sea, la calor es algo insoportable. Hemos evidenciado ese factor del cambio climático profundamente en nuestro territorio, donde también hemos visto también especies que ya no están, formas de vida, ¿no es cierto?, de los animales que ya tampoco no están, porque ya no se adecuan al mismo clima, ¿no es cierto?, y han hecho un tema así como de abandono del pueblo. Tenemos entonces que en un contexto de cambio climático se atribuyó ese cambio a las empresas que emitían fundamentalmente CO2, productores de petróleo, productores de gas y el consumo de esas energías en todo el mundo en realidad. En ese contexto se piensa que algunas empresas contribuyen a mitigar las emisiones de CO2 porque plantan árboles. En concreto, la industria forestal para nosotros nunca fue una industria ecológica. Para quienes convivimos con ellos, la industria forestal implicó la sustitución del bosque nativo por monocultivos de pino y eucaliptus, la depredación de la biodiversidad a través del uso de herbicidas y de pesticidas, la disminución de cuencas hidrológicas porque los monocultivos, sobre todo de eucaliptus, deshidratan la tierra, y la pérdida de suelo, sobre todo a través de la tala rasa, por mencionar algunos de sus impactos negativos. Eso ya era el modelo forestal en Chile. Sin embargo, como ellos plantan árboles, ellos se hacen ver en el hemisferio norte, sobre todo, como una empresa que mitiga el impacto de las empresas que emiten CO2. Pero nosotros tenemos algunos argumentos en contra. En primer lugar, la industria forestal se instala disminuyendo la soberanía alimentaria. Allí donde ellos plantan y donde se expanden ha retrocedido la cultura campesina, ha retrocedido la agricultura que producía el alimento del que nosotros vivíamos. Además, ellos funcionan con industrias como son las industrias celulosas que sí emiten contaminantes y que sí han generado un impacto en las comunidades cercanas. Y además el riesgo que nosotros tenemos latente y que pudimos vivir el año 2017 y nuevamente en el verano 2023 es que toda esa mitigación que supuestamente realizan los monocultivos hay que ponerla en una balanza porque los mega incendios que se generan producto de tanta disponibilidad de combustible yo creo que vienen a disminuir el beneficio potencial de los monocultivos. O sea, si uno pone en una balanza la cantidad de CO2 que emite un mega incendio forestal y el impacto que tiene eso para la salud de las personas, ya donde se superan 9 veces los niveles que se supone que son saludables de ciertos contaminantes, yo creo que ponen en tela de juicio que ellos realmente estén contribuyendo a disminuir el efecto de los gases de efecto invernadero. Perdón. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como profundizar en la reflexión colectiva respecto a lo que está detrás de la idea de la crisis climática, ¿ya? Porque creo que por un lado ya esto se volvió algo como que está explotando en la cara, ¿no? Y todo el mundo, a propósito del capitalismo verde, está hablando del cambio climático, la crisis climática. Hay un discurso climático, ¿ya?, muy fuerte de una agenda internacional,
Y una de las cosas que se hace muchas veces es como tratar de instalar un escenario como apocalíptico y más encima como una cosa que está en una estratosfera de decisión para quienes vivimos más a pie en los territorios, ¿no? Como que esto está en una escala global que lo tiene que decidir la ONU, los gobiernos en la COP o los científicos en el IPCC. Y nosotros como que es algo tan gigante que no tenemos cómo actuar frente a eso. Yo creo que eso es sospechoso y yo creo que eso es desmovilizante, ¿ya? Porque puede llevar al derrotismo también, o sea, como no hay nada que yo pueda hacer, entonces no puedo enfrentar esto. Esto está pasando, esto es parte de lo que está afectando a los territorios y lamentablemente estamos en un momento en que hay que disputar los discursos negacionistas, o sea, hay lamentablemente gente que a esta altura del campeonato dice que no hay tal cambio climático producido por acción humana y menos producido por el capitalismo, ¿ya? Entonces hay una disputa también de narrativas, de discursos que es importante llevar adelante, pero yo creo que también hay otra cosa, si no es solamente el tema de la crisis climática. El ciclo del carbono en el planeta es uno de los límites planetarios que estamos enfrentando. Otro tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, otro tiene que ver con el ciclo del nitrógeno, otro tiene que ver con la transformación, ¿no es cierto?, a través de los plásticos, los microplásticos, de la naturaleza en general, otro tiene que ver con la apropiación y la reproducción de los ciclos de las aguas, que no solamente con el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces hay un cambio a nivel planetario, ¿no?, que está ocurriendo tiene que ver con la crisis climática, pero es más allá de la crisis climática. Hay un colapso de la vida, ¿ya? Frente a eso, del colapso de la vida, yo creo que es muy importante, como claro, salir de algunos pesimismos ciegos, ¿ya? Pero también es importante salir de estos optimismos ciegos, ¿no?, que a veces son de tipos religiosos, que dicen, no, acá en el fondo estamos al final de los tiempos, estamos viendo el apocalipsis, y acá la salvación espiritual es lo que nos va a sacar. Y el otro optimismo ciego tiene que ver con la tecnología, ¿no? Acá no se preocupen que hay una tecnología que estamos desarrollando que va a resolver esto, ¿no? La idea de los autos eléctricos, del hidrógeno verde y, por ejemplo, a un nivel más peligroso, lo que está ocurriendo con la geoingeniería y con los intentos de tratar de modificar el clima del planeta. Una cuestión que es muy peligrosa, ¿ya? Y bueno, el tema de esta dicotomía entre la idea del antropoceno y del piroceno tiene que ver un poco con esta propuesta de este investigador, que es Stephen Pine, ¿no?, de la Universidad de Arizona, que plantea que nos encontramos en una época en la que el uso del fuego por parte del ser humano ha generado cambios ya drásticos en el territorio. Y eso ha derivado en el momento actual en la aparición de estos fenómenos muy catastróficos, muy virulentos, ¿no? Lo vimos en el caso de Canadá, lo vimos en Grecia, donde este verano tuvimos el evento más grande, más catastrófico registrado en la historia de la Unión Europea. Entonces es algo que ha llegado aquí, que está ahí, ¿no? Sabemos que hay mayor virulencia de los incendios y esto está generando muchos problemas, muchos impactos en el territorio. Esta idea de usar el término cambio climático, transformar esto todo de verde y sin apuntar a las responsabilidades que hay detrás, nos quitan esta capacidad de agencia, de poder plantearnos y decir, esto no es así. No todas las personas tienen las mismas responsabilidades, lo que contamina a una persona con multimillonaria hoy en día, así sin más, contamina por mucho más que una persona en una posición económica como la que tenemos nosotras y nosotros. Entonces, todos estos elementos creo que es necesario ponerlos y leerlos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva comunitaria también, desde una lógica no antropocéntrica que nos permita. Primero creo yo que es importante entender el término de alternativas, asumir el derecho que tenemos a decir no. Creo que es un buen punto de partida para poder plantearnos en alternativas. Hoy día lo que nosotros denominamos las falsas soluciones, ¿no?, donde nos proponen determinadas formas de enfrentar la crisis climática y la crisis ecológica de nuestros países a través de implementación de tecnologías o de nuevos negocios que nosotros lo que vemos es que van a profundizar los problemas. Por ejemplo, no se aborda el problema de la crisis hídrica en una cuenca, en una región, a partir de controlar y regular la expansión de las actividades que consumen mucha agua, sino que la solución es agregar una planta desalinizadora para atender las necesidades de agua de consumo humano
e incluso también atender las grandes demandas que tiene la minería o la agroindustria. Entonces allí se genera una contradicción, porque lo que debiéramos hacer frente a la crisis que estamos viviendo son procesos de recuperación, de restauración, de reparación de los territorios y volver a retomar equilibrios ecosistémicos en el territorio que nos permitan seguir viviendo en el largo plazo. Las soluciones como las desalinizadoras, las desaladoras, para proveer agua tanto de consumo humano y la actividad extractivista, son soluciones de corto plazo, de alto costo para la propia comunidad, y también son actividades que generan más impactos al territorio, en este caso a las comunidades de las zonas costeras, oceánicas, y que es hoy día una actividad que se está promoviendo con mucha fuerza de parte de las políticas gubernamentales. Bueno, en el caso de la minera ellos también plantean, ¿no es cierto?, que es parte de una estrategia también nacional para cambiar la matriz energética, dado que estamos en una situación de crisis climática por el cambio climático, y sabemos que es real. Nosotros estamos viendo los efectos actualmente. Sin embargo, nosotros sabemos que en realidad lo que están haciendo no es generar una solución a la crisis climática, sino que al contrario, ellos van a acelerarla. Precisamente en esta zona también que vamos a ser los directamente afectados, dado la erosión que se va a generar, dado que no va a haber cobertura vegetal, va a haber más contaminación, va a haber menos agua. Entonces, ¿cuáles son nuestros planteamientos y nuestras propuestas también frente a ello? Porque nosotros nos oponemos a ello. Sin embargo, ¿qué proponemos de vuelta? Bueno, una de esas iniciativas es la campaña de la Corporación del Parque Parapenco, que lo que implica es que en vez de que esté esta minera, ¿no es cierto?, en este lugar que es un fondo privado, es parte de una forestal, es que en realidad se transforma en un parque comunitario, donde las personas puedan ir, donde las personas puedan ejercer también la soberanía alimentaria a través de la generación, ¿no es cierto?, de bosques alimenticios, que también ayuden a restaurar las riberas de los ríos que se encuentran actualmente completamente reforestadas por la industria forestal, y también donde hay erosión producto de las cosechas forestales. Hay que acabar con la política de mitigación, hay que acabar con los bonos de carbono. Ya no podemos seguir emitiendo CO2 y a cambio plantar arbolitos, porque por muchos arbolitos que planten acá, el nivel de emisión que se alcanza ya hizo que se generara un alza de la temperatura global con los efectos que todos sabemos que eso tiene. Entonces, esa política tiene que terminar en Chile y en todo el resto del mundo. La reforestación, la restauración, la agricultura regenerativa se tienen que llevar a cabo no porque mitigan, sino porque en este momento son fundamentales. A nivel comunitario, las personas tienen que poder apropiarse de su espacio. Hoy en día, la propiedad de la tierra, el gran porcentaje de la propiedad de la tierra no urbana en Chile y sobre todo en la región del Biobío está en manos de la industria forestal y de unos pocos propietarios. Entonces, hoy en día la comunidad tiene que volver a tener cierta injerencia sobre el espacio compartido. Eso no quiere decir ser propietario, pero quiere decir que la comunidad que habitamos tiene que ser una comunidad que podamos pensar colectivamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de plan regulador, que es algo a lo que la red le ha puesto énfasis este año, los planos reguladores solo tienen injerencia en el espacio urbano. Las personas no podemos decidir si una minera se quiere instalar arriba del cerro que está detrás de Concepción. Los habitantes de Concepción no pueden decir que no a esa minera porque ese es un acuerdo entre privados y el Estado. Entonces nosotros creemos que las comunidades tienen que poder decidir qué se hace con el espacio que habitan. Ahora, en relación a la práctica, lo que se ha estado demostrando es que un bosque o un cultivo que se maneja de manera integral, de manera múltiple, de manera diversificada, es más sustentable a lo largo del tiempo, es más sostenible por las personas que los habitan porque aporta un espacio que habitan diferentes especies, un espacio en el que puede haber especies comestibles y un espacio que es más resiliente ante el cambio climático. Otra de las soluciones para enfrentar la crisis climática y también el extractivismo verde es fomentar un posicionamiento anticapitalista en las comunidades mediante la educación popular en los territorios. ¡Aguante la vida!